Bienvenidos a esta microclase de Historia Económica Argentina y Mundial. En este caso vamos a trabajar una de las lógicas ocurridas en la economía argentina a partir de los años 50, 60 y la primera mitad de la década de 1970. Se trata de los ciclos de Stop and Go. Eran suaves crisis cambiarias a la que la economía argentina llegaba inevitablemente como consecuencia de la fase expansiva del ciclo económico, así que podríamos decir que eran ciclos de go y entonces stop. En el siguiente video se relatan algunos de los hechos ocurridos durante el mandato del doctor Frondizi y que son un ejemplo de un ciclo típico de stop and go. Ante este escenario político desfavorable, Frondizi decide actuar con rapidez. En sus primeros meses de gobierno otorga un aumento de salarios del 60%, dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de explotación petrolera con empresas europeas y norteamericanas y estimula inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la celulosa, la energía y las industrias automotriz y siderúrgica. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. En cuestión de meses, el conflicto con el movimiento obrero estalla. La clave está en la evolución de la balanza comercial y en especial de las importaciones. Cuando subía el nivel de actividad, aumentaba el consumo interno de manufacturas nacionales, que para ser elaboradas requerían de insumos importados. Y entonces subían las compras externas de bienes intermedios, especialmente petróleo, considerando que en esa época todavía Argentina no había alcanzado el autoabastecimiento, y también maquinarias necesarias para la industria. Así que al subir las importaciones se deterioraba el resultado de la balanza comercial. Tenemos que situar a los ciclos de Stop and Go en una etapa en la cual la economía argentina aplicaba una estrategia de crecimiento basada en la industrialización por sustitución de importaciones, conocida como ISI. Con la expansión del PBI también subía el consumo interno de alimentos, reduciéndose los saldos exportables de la producción agropecuaria, con lo cual se veían afectadas las ventas externas tradicionales de Argentina. Tenemos que tener presente que en esa época el campo muchas veces tenía su producción estancada. Ambos hechos, la suba de importaciones y la reducción de exportaciones, deterioraban el resultado de la balanza de mercancías. Así que esto determinaba que empezara a ocurrir una crisis cambiaria. En pantalla podemos ver la evolución de la balanza comercial a partir de 1946 y hasta 1971. En ese periodo están señalados los tres ciclos típicos de Stop and Go. El primero, el que corresponde a la transición entre el primer y segundo mandato del general Perón, el segundo corresponde al gobierno del doctor Frondizi y el tercero corresponde al gobierno de facto del general Onganía. En los tres casos se ve el deterioro de la balanza comercial en color gris.
En el último de los ciclos, recién la balanza comercial tiene signo deficitario en 1971, pero no obstante en la expansión del ciclo está el deterioro. En los tres casos se ve que las importaciones, que están en color rojo, van subiendo con la expansión del nivel de actividad y son las que marcan el deterioro de la balanza comercial. En cambio, las exportaciones, que están en color azul, no siempre marcaron esta evolución. En el primer ciclo sí se ve el deterioro de las exportaciones y contribuyeron a la caída del saldo positivo de la balanza comercial. En cambio, en el segundo caso, las exportaciones están prácticamente constantes. Y en el tercero, la mayor parte del ciclo están subiendo, así que no contribuyen al deterioro de la balanza comercial. Esto significa que las importaciones siempre marcaron el deterioro de la balanza comercial, pero las exportaciones algunas veces sí y otras no. También hay que considerar el pago de compromisos externos de Argentina, que se reflejaba en el aumento de la balanza de servicios financieros pagada en el mundo. Así que esto contribuía a aumentar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Con el consecuente déficit de la balanza de pagos, empezaba la presión a la suba del tipo de cambio nominal y las reservas internacionales del Banco Central se reducían. Así que en ese momento aparecían movimientos especulativos que corrían contra el peso y que aumentaban la presión a la suba del tipo de cambio nominal. Estos movimientos buscaban la generación de ganancias líquidas y rápidas que se concretarían en el momento de efectuarse la devaluación. Una vez que las reservas internacionales alcanzaban un piso, el Banco Central decidía la devaluación del tipo de cambio nominal. Es lo que Marcelo Diamant llamaría una devaluación obligada. Así que había llegado el stop. Como la devaluación provocaba un efecto ingreso, generaba inflación, concentración de la distribución de la renta, caída del consumo y también recesión. Esto también fue descrito por Diamant. Con la caída del consumo y con la recesión, se producía el derrumbe de las importaciones, así que la balanza comercial volvía a estar en equilibrio, llevando al equilibrio a la balanza de pagos. Para reforzar el efecto ingreso de la devaluación, la autoridad económica la acompañaba con política fiscal y monetaria contractivas, es decir, aplicaba un plan de ajuste. La recesión generada por todo este paquete era mayor y esto aseguraba la recuperación de la balanza comercial. En esa época, recordemos que teníamos inflación producto del efecto ingreso, así que el salario real estaba deprimido. La baja de importaciones, dijimos, reequilibraba la balanza de pagos. Solucionada la crisis cambiaria y superada la situación externa y el estrangulamiento externo, todo estaba listo para volver a lanzar un go, o sea, para volver a buscar la expansión del nivel de actividad. Así que la autoridad económica aplicaba política fiscal y monetaria expansivas y promovía la recuperación del salario real. Pero con la recuperación del PBI volvían a subir las importaciones y a deteriorarse la balanza comercial. Así que en la expansión, en el go del ciclo, aparecían nuevamente las condiciones de la crisis cambiaria. Por eso son ciclos, ciclos de go y entonces stop. Bueno, espero que haya sido interesante el tratamiento de este tema y que sirva para entender mejor el análisis de este periodo.